¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Jonás? Vamos, todos en lo sabía y todo lo que pasa está de acuerdo al el propósito de Dios y Él provee por las cosas que debemos ir hoy. Quiero ir sobre unos, unos pasajes de la Biblia en esta mañana. Vamos a mirar primero en el libro de Jonás y voy a mirar en Marcos capítulo 8. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la historia de Jonás? Eso pensé, casi todos. ¿Cuántos? Muchos se acuerdan muchas razones en la escuela dominical. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una historia diferente a la de un cuento infantil de un hombre que es tragado por un pez y su relación con la muerte y resurrección de Cristo? Ciertamente tiene que ver con Cristo, pero hay otro significado que podemos extraer del libro de Jonás. Cuando miramos a Jonás, vemos a un hombre que huyó de Dios porque no le gustaba lo que Dios quería que hiciera. Desobediencia y falta de confianza. Para llamar su atención, Dios hizo que se lo tragara un pez, un gran pez, tal vez una ballena. Dios lo siguió. Tenía que haber sido tragado por un pescado grande. Algo muy milagroso pasó ahí. Volveremos a Jonás y veremos la provisión de Dios en esa situación. Pero primero veamos la provisión de Dios en Marcos capítulo 8. Y comenzaremos en el primer versículo. Está la historia de Jesús alimentando a los 4,000. Hemos leído este pasaje una y otra vez, estoy seguro. Pensamos esperar un minuto que acababa de alimentar a 500,000 hace un tiempo. No lo es mismo. Estamos simplemente contando una historia de multiplicar una comida. Si bien es el mismo tipo de la historia, tampoco lo es. Ciertamente, no es el mismo evento. ¿Por qué lo contar? ¿Por qué lo contamos otra vez, una vez y otra vez? Es importante hacernos preguntas mientras leemos las escrituras. Todo ahí está por una razón. Hay quienes tratan de decir que la realidad es el mismo evento, pero escrito de manera diferente. Si bien hay algunas similitudes en los eventos, tales como ambos milagros involucraron grandes multitudes. Jesús usó una pequeña cantidad de pan y pescado para alimentar a mucha gente. Los discípulos duraron de la capacidad del Señor para proveer, pero estaban involucrados en la distribución de la comida. En ambos milagros Jesús tomó lo poco que tenía y lo más importante, dio gracias y lo multiplicó. La multitud comió y quedó completamente satisfecha y sobró una gran cantidad de comida, pero también habían varias diferencias. El primer milagro involucró a 500,000 en comparación con 4,000. La cantidad de pan es diferente, 5 panes frente a 7 panes. Las sobras del primer milagro van en 12 canastas pequeñas. En el segundo, las sobras van en 7 canastas grandes. El tamaño de la canasta es un punto importante al que volveremos más adelante. La primera comida vino después de un día de enseñanza y esta sigue a 3 días de enseñanza. El primer milagro ocurrió entre el pueblo judío y esto ocurre en Decápolis, una comunidad gentil. Los discípulos estaban envueltos en la distribución de esta comida. Él dio las gracias y lo multiplicó. Toda la gente estaba completamente satisfecha. Hay unas diferencias del primer milagro que envolvía a 5,000 y 4,000.
Lo que sobra del primer milagro estaban pequeñas canastas. El tamaño de la canasta es importante. Jesús mismo nos dice que son dos milagros separados en Marcos 8, 19 y 21. Cuando Él dijo, cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántos canastos llenos de pedazos recogiste? Ellos le dijeron a los discípulos, y los 7 por los 4,000. ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogiste? Y ellos le dijeron 7. Y él les dijo, ¿aún no entendiste? Esta es una pregunta clave del mensaje de hoy. Cuando Jesús dice no entiendes, empezamos a ver la razón más importante de las dos historias. Los discípulos habían estado con Jesús una vez antes cuando alimentó milagrosamente a una multitud. Aquí les da de comer de nuevo y siguen sin entender el significado. Así que ahora veamos Marcos 8 con más detalles para ver qué está pasando aquí. Los discípulos sin duda vieron ambos milagros y sabían algo de las similitudes y las diferencias entre las dos comidas multiplicadas. Podríamos darles un riesgo por no comprender lo que estaba pasando la primera vez, entonces Jesús les da un repaso. Y todavía no lograron comprenderlo. Jesús desea reforzar algunas verdades en ellos que necesitarán llevar consigo a lo largo de sus vidas como apóstoles o discípulos. Así como nosotros. Es importante comprender esto porque también es una lección para nosotros. Muchas veces queremos escuchar algo nuevo, pero Dios quiere que vivamos lo que ya sabemos que es verdad. Quiere que aprendamos a confiar en Él. Entonces veamos algunos aspectos particulares de este evento que todos podemos aprender y que impulsarán nuestro crecimiento espiritual. Primero, estamos llamados a cultivar la compasión de Cristo. Los versículos 1 y 2 se nos dice que Jesús llamó a los discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque han estado conmigo ahora 3 días y no tengo que comer. La palabra griega aquí que traducimos como compasión tiene un significado muy profundo, como verse hasta las entrañas o lo más profundo. Eso puede sonar divertido para nosotros hoy, pero es una preocupación y una compasión profundamente arriesgada por las personas. En aquellos días, las entrañas o tripas eran consideradas el asiento del amor y la piedad por alguien.
La idea con la que deberíamos salir es que esta fue una reacción visceral profunda por parte de Jesús a la situación. A la palabra en latín significa literalmente sufrir al lado. La palabra en latín significa literalmente sufrir al lado. ¿Con qué frecuencia nos sentimos tan profundamente por el sufrimiento de los demás? Esto es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. Es también lo que quiere que comprendamos nosotros, que también somos sus discípulos. Las multitudes han estado escuchando un sermón que duró 3 días. Así que ponte cómodo y pensabas que el predicador en la iglesia oraba mucho tiempo. Jesús dijo que estaba a punto de desmayarse, lo que literalmente significa colapsar. Mateo registra en el capítulo 15 que Jesús agrega a la historia: no quiero despedir los hambrientos. Era el deseo de Marcos 8:4. Vemos a los discípulos básicamente levantando las manos en el aire. Y sus discípulos le respondieron: ¿cómo puede alguien dar de comer a esta gente aquí en este lugar desolado? La respuesta es casi una recepción exacta de lo que dijeron cuando Jesús alimentó a 500,000. No habían aprendido. A veces lleva tiempo entender que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Estamos agradecidos de que Él sea paciente con nosotros. En contraste con la compasión que Cristo tuvo por las multitudes, los discípulos parecen estar buscando una escapatoria. Querían una salida porque esto parecía ser una tarea imposible. Pero Jesús quiere que cultiven la compasión que Él tiene. Esta multitud no tenía comida después de 3 días de escuchar las buenas nuevas, y su grupo central de discípulos no tenía fe. Jesús quiere que aprendamos a confiar en Él completamente. Lo siguiente que aprendemos es que poco es mucho, o es muy útil en las manos de Jesús. Escucha la pregunta que les hace a sus discípulos en el versículo 5. ¿Cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Estos panes se parecen más a pan de piras, solo que más delgado, como una especie de galleta salada. No había forma de que esto fuera suficiente para alimentar a esta multitud. Al menos eso pensaban los discípulos. La próxima que aprendemos, que poco pensamos en algo aquí. Ellos dijeron 7, más que la primera lectura de los 5,000. Estos panes estaban más que se parecían a galletas saladas. No había forma de que esto fuera suficiente para alimentar a la multitud. Al menos eso pensaban los discípulos.
Pensemos en algo aquí. ¿Con qué frecuencia pensamos como los discípulos? ¿Alguna vez pensamos que las necesidades que tenemos ante nosotros son tan abrumadoras que no podemos hacer nada para resolver la situación? Hay una vieja máxima con la que me gustaría animarte. Ver una necesidad, satisfacer la necesidad. Nadie puede hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Pero primero debemos tener compasión, la misma compasión que mostró Cristo. Dedica algún tiempo esta semana a pensar en cosas de su pasado que Jesús podría estar recordándole y pidiéndole que tenga compasión, sea como yo. Reconocemos el poder de dar gracias por todas las cosas. En el versículo 6 leemos: y ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, y tomó los 7 panes, y habiéndolo dado, dio gracias. Jesús no miró la situación, la cantidad de pan y pescado, sino que tomó lo que tenían. Él dio gracias. Tenían unos pocos peces pequeños y habiéndolos bendecido. Jesús dio gracias por el pan y el pescado que tenía y lo hizo públicamente. Entonces la lección es que debemos dar gracias y bendecir a Dios por lo que nos ha dado, para que podamos bendecir a otras. No importa lo que tenemos, todo viene de Dios. Puede ser grande o pequeño, pero eso es lo importante. Lo que importa es que lo damos a Dios y Él nos lo da para nosotros hacer algo con ellos. Necesitamos transmitir lo que se nos ha dado. Los discípulos le dieron a Jesús lo poco que tenían y luego Jesús lo multiplicaba y se lo devolvió para que los distribuyeran a los demás. No es suficiente que oremos. No es suficiente que oremos. Jesús, por favor, responde a nuestras oraciones. Por favor, ve y alimenta a los enfermos. Este pasaje es por Santiago. Le damos a Jesús lo que tenemos y Él lo multiplica y nos lo devuelve para que podamos distribuir las bendiciones a los demás. Somos como lo que fueron los discípulos, el conducto a través del cual la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos que deben poner la comida delante de las multitudes. No era que se multiplicara en sus manos, sino que mientras daban la comida a las multitudes, la comida nunca se acababa. Como Elías en el libro de Reyes. De lo poco que tenían, Jesús creó mucho. Pero tenían que avanzar con fe para ver que sucediera la alimentación milagrosa de los 4,000. La palabra griega para día en ese pasaje es continua, lo que significa que Jesús siguió dando. Somos el canal para que Jesús trabaje con poder por el poder del Espíritu Santo. No era que la comida estaba multiplicada en sus manos, sino que mientras daban la comida a las multitudes, la comida nunca se acababa.
Vemos esto en la historia de Elías. to eat one more meal before they died, but through faith, Por fe, Elijah had a word from God. Elías tuvo una palabra de Dios y él nunca aguantó hambre. Right? Faith. Fe. From the little they had, Jesus created. De lo poco que tenían, Jesús creó mucho. They had to go forward. Pero tenían que avanzar con fe para ver que sucediera la alimentación milagrosa de los 4,000. Just sit there and pray. No solo se sentaron y oraron, They had to do something. ellos tenían que hacer algo. By the way, the word for gave La palabra griega de dar en ese pasaje es continua, lo que significa que es Jesús siguió dando. Jesus kept on giving. Pero teníamos que tener fe. Only the Savior Solo el Salvador puede darnos una satisfacción verdadera y duradera. in verse 8, En el versículo 8 se nos dice que la multitud but todos comieron, pero el versículo no termina allí. says that Dice que estaban satisfechos, lo que significa que estaban llenos y en pleno cumplimiento. Jesus Jesús nos hace algo a media, sino completamente. if we look for Si buscamos satisfacción en cierta persona, a certain possession, cierta posesión o placer que tenemos en nuestra carrera o en el deporte, y en ciertas sustancias que la gente usa o la busca del éxito, success will never be fully, nunca lo encontraremos. will only be truly satisfied in Christ. La verdadera satisfacción viene a través de nuestra fe y relación en Cristo. True satisfaction Simplemente podemos mirar a las personas que hoy andan con muchas riquezas materiales y entendemos que en el fondo todavía no están plenamente satisfechas. lots of material possessions. They have wealth, and you can see the shallowness. They're not fully satisfied. Many people Muchas personas hoy en día, incluso los cristianos, pierden la satisfacción completa en Cristo porque están demasiado ocupados con otras cosas en su vida. next, God's supply will always exceed. La provisión de Dios siempre excederá nuestras necesidades. Después de leer el versículo 8, se acerca de cómo esta multitud quedó completamente satisfecha. El versículo continúa, y recogieron los pedazos que sobraron, 7 canastas llenas. La palabra en este caso, como dije anteriormente, es para una canasta grande. Una canasta grande en esos días era una como lo que usó el apóstol Pablo en Hechos 9:25, cuando lo bajaron por encima de un muro. Era lo suficientemente grande para llevar a una persona. No es una cestita como lo que estamos acostumbrados. Son muchas obras. So God is Dios está dispuesto a dar y dar y dar. in Ephesians En Efesios 3:20 leemos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y quiere que vivamos una vida abundante, no ordinaria. En Juan 10:10 leemos, yo vine para que tengas vida y tengas vida en abundancia. En Lucas capítulo 6:38 leemos, dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante se derramará en vuestro regazo, porque de la medida con que midas os serás medido. Cuando somos generosos recibimos mucho más a cambio. Debo señalar que no lo hacemos para recibir mucho a cambio, sino lo que hacemos porque queremos ser como Cristo. get a lot for ourselves. There's more importance to this passage. Es más importante, hay cosas más importantes en este pasaje que lo físico. Entonces, como lo dije en el principio, es importante para nosotros, así como para los discípulos, que este evento suceda 2 veces.
La alimentación de las multitudes. Muchos de nosotros, como los discípulos, necesitamos repeticiones y repeticiones, porque a menudo se nos escapa el mensaje la primera vez. We need to pay attention Necesitamos prestar atención cuando Dios está hablando. as I repeat Mientras repito la lista brevemente, piensa en las lecciones think about the lesson. y en lo que usted y yo necesitamos aprender de ellas. Todos necesitamos aprender de ellas. Let's look at Veamos el resumen en forma de preguntas. first, how can we ¿Cómo podemos cultivar la compasión de Cristo hacia otros? what little ¿Qué cositas podemos poner en las manos del Señor and then bless others? en vez de decir a otros? How can ¿Cómo pueden participar dando gracias en las bendiciones multiplicadoras del Señor para los demás? in what ways ¿De qué manera puedes transmitir lo que se te ha dado? what do you Lo que Dios te ha dado a ti. ¿Qué necesitas cambiar para encontrar toda tu satisfacción solo en Cristo y nada más que en Él? how can we use ¿Y en qué situación específicas necesitas confiar en el suministro ilimitado de Dios sobre la salvación? in what specific situations do you need to trust ¿Y en qué situación necesitas confiar en Dios? remember the measure we use in helping others La medida que usamos para medir a otros es la misma medida que usamos para medir a nosotros mismos. that won't be up on the screen. La parte interesante de esta historia es que Remember to be grateful necesitamos recordar ser agradecidos por las cosas que Dios provee para nosotros. about where things come from. Necesitamos pensar de dónde vienen las cosas y no compararlos con lo que otros tienen. ¿Qué son las cosas que hemos recibido, que Dios nos ha dado? ¿Cómo respondemos? Remember the things La gente no siempre se recuerda de las cosas. Un buen ejemplo es en Jonás, the multitudes there. cuando Jesús It is pretty much the same as the other feeding of the multitudes, but it's a long passage and he es un pasaje muy grande y sigue. likes to teach us additional things. Que Juan nos le gusta enseñarnos cosas adicionales. After Jesus feeds the multitude, Después de que Jesús llena la multitud, Él empieza a decirlos, his death for the sins of the world. He tells them that he tells them that he Él lo dice que Él requiere que la gente participara. participation in his flesh and blood. Remember what he did. Recordarse lo que Él hizo. Esa es la versión de Juan en la comunión de la última cena. Jesús habló de esto muchas veces en el ministerio. Él quería que la gente entendiera que había algo más importante aquí que simplemente satisfacer las necesidades físicas. Él los llenó físicamente, pero Jesús llega a la profundidad. Pero no lo querían escuchar. Nadie quería ser grato a la provisión. Todos ellos, todos los que están satisfechos se fueron. Dije algo ofensivo. Él no lo hizo. Él dijo la verdad, lo que en realidad necesitaban. Toda la gente que estaba llena, estaba satisfecha, se paró y se fue. Es muy fácil para nosotros de no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y por qué lo ha hecho. ¿Qué hay de Jonás? No nos hemos olvidado, ¿verdad? La parte interesante de esa historia es que sabemos que si alguna fuera tragado por el pez y permaneciera en su vientre durante 3 días y luego fuera vomitado en la tierra, sería parcialmente digerido. Y sin embargo, Jonás no solo estaba completo cuando fue arrojado a la tierra,
sino que estaba listo para emprender el ministerio que Dios lo había llamado a hacer. God hadn't forgotten what he asked him to do, right? Dios no se había olvidado lo que le pidió que hiciera. He didn't have to go to the Inmediatamente no necesitaba ir al hospital para arreglarse. No necesitaba descansar. Dios había provisto todo lo que necesitaba mientras estaba en el vientre del gran pez. ¿Alguna vez hemos pensado en eso? Jonah came to his senses and praised it. Dios siempre nos ha prohibido. Es por eso que debemos velar y mirar en las circunstancias en las que nos encontramos. Debemos confiar en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, But have we ever thought about that in the book of Jonah? quien proveerá todo. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6, 25, 28. God's provision La provisión de Dios en la historia de Jonás es maravillosa. Dios siempre provee con un propósito. in the circumstances we are in. We must trust the Lord Debemos confiar al Salvador, que siempre proveerá para nosotros. Remember what Jesus said in En Matthew Mateo, recuerdas en lo que Jesús dijo en Mateo 6, 25, 28. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es vida más que un alimento y el cuerpo más que la ropa. Mira las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No eres más valioso que ellos? ¿Y por qué te preocupas por la ropa? And why are you anxious about clothing? Considere los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que si ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero la hierba del campo, que hoy es mañana y es echada en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros. Dios conoce nuestras necesidades, incluso antes de que las pidamos y las pruebe. Miremos las cosas que tenemos y seamos agradecidos. For anxious in the Greek La palabra ansioso en griego es algo que toma control sobre nosotros. Nos mantiene por hacer lo que Dios God knows our needs nos ha llamado a hacer. and He provides them. Dios provee por nuestras necesidades. Look at the things we have. Miremos a las cosas que tenemos y seamos agradecidos. Demos a Dios la gloria por todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que provee y seamos agradecidos. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te glorificamos tu nombre y te damos gracias porque siempre has proveído para nosotros. Ayúdanos por siempre ser agradecidos. Ayúdanos a siempre mirar a ti y mirar en nuestra fe. Always abounding in the work you have. Siempre estar en la palabra antes de nosotros. Saber que en el Señor nuestra labor no es en vano. Lord bless you and keep you. El Señor te bendiga y sea gracioso, y tenga gracia sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús, amén.